sesión corta en que vamos a escuchar a ACNUR y a la PDI para la próxima sesión, si usted lo tiene, si las tiene ya listas, pudiéramos empezar a ver indicaciones, a conversarlas acá para avanzar en el proyecto. ¿Le parece, director? De acuerdo, presidenta. Súper. Entonces le damos la bienvenida al prefecto de la PDI, don Luis Silva. Don Luis, muy bienvenido, tiene usted la palabra. No sé si más o menos le explicaron en el contexto de lo que estamos analizando en estos dos proyectos. Buenos días a todos los presentes, pero no, efectivamente no escuché la explicación, pero he estado atento al seguimiento de análisis de la propuesta de los boletines que hoy día se tramitan. Gracias, prefecto. Particularmente, ¿no es cierto?, el director nacional de Migraciones nos dijo y nos pareció súper lógico y razonable que debíamos escuchar a la PDI. Básicamente uno de los proyectos, ¿no es cierto?, que la reforma constitucional que amplía el plazo de la retención que hace la PDI para llevar a efecto las migraciones, las expulsiones, perdón, y queríamos saber un poco cuál es la realidad de lo que ustedes viven como institución encargada de estos procesos. Y bueno, todo lo demás que nos quisiera aportar en base a los dos proyectos que se le han enviado. Tiene la palabra don Luis. Gracias, señora presidenta. Bueno, como usted lo señaló y como es una sesión bastante corta, la verdad que quisiera hacer uso de la palabra, básicamente referirme a dos puntos esenciales. Primero, en relación con el boletín 15.438-06, que tiene como finalidad modificar el 19 número 7 de la Constitución Política en términos de que pueda procederse una detención más allá de las 48 horas a 7 días de plazo para la expulsión administrativa. Bueno, señalar que para la Policía de Investigaciones siempre, en todos los casos va a ser ideal tener a las personas la menor cantidad de tiempo posible detenidas. De hecho, las modificaciones procesales que hubo desde la modificación del código a la fecha ha posibilitado que en muchos casos la policía detenga a personas en caso de delitos y en esos casos obviamente pueda ponerle a disposición del tribunal o del fiscal sin que preste declaración porque la investigación está hecha previamente. Por lo tanto, por regla general, lo que quiero decir es que mientras menos tiempo la persona esté en poder o en custodia de la policía, es mejor, porque eso no significa menos recursos humanos y también la utilización de menos recursos materiales. No obstante, en este caso de la expulsión administrativa no es posible analizarlo desde el punto de vista de lo ideal, sino que también hay que tener un contacto con la realidad, por cuanto cuando una persona es ubicada en términos, por ejemplo, de un control de identidad, ¿cierto? Y se detecta que esta persona es objeto de una medida de expulsión administrativa, hay un contexto de términos logísticos que hacen que es muy difícil prepararlo con anticipación. Entonces, cuando esta persona es ubicada, ¿cierto? Y procede a su expulsión administrativa, por de pronto procede inmediatamente a tramitar la compra de pasajes para en 48 horas, tener no solamente los pasajes para esta persona, esta puede ser una o dos personas, sino también tener la compra de dos pasajes para la escolta que requiere la aerolínea para que esta persona pueda hacer subir a un avión. Y por lo tanto hay que hacer esos trámites dentro de 48 horas. Usted entenderá que son pasajes que muchas veces son muy caros porque por la poca anticipación que se compra. Además, esta persona debe ser documentada. Hay muchas ocasiones que estas personas no cuentan con la documentación idónea para viajar y por lo tanto no tienen pasaporte, no tienen cédula de identidad. Y estos trámites para documentar a esta persona tienen que tramitarse en el consulado, los cuales en algunos casos, por ejemplo, trabajan hasta las 14 horas. Entonces, claro, ya ese trámite de documentar a la persona es difícil y nosotros tenemos que proceder a la compra de pasaje al mismo tiempo. Además, en algunos países, como por ejemplo Cuba y Venezuela, requieren de una aceptación previa de sus propios connacionales. Entonces, no es solamente enviar a la persona al país, sino que requerimos de que el país acepte, ¿cierto?, de regreso a un país de esas nacionalidades. Por lo tanto, ya me entenderá usted que trabajando todo esto en simultáneo, en muchas ocasiones se hace muy difícil y en un caso también imposible cumplir con el plazo de las 48 horas. Esto significa también que si no llegamos a las 48 horas, las personas deben ser puestas en libertad y van a ser puestas en libertad perdiéndose los pasajes o como mínimo
la institución va a tener que hacer pago de una multa por no haber utilizado los pasajes al no haber alcanzado a cumplir con toda la tramitación necesaria para embarcar a estas personas y proceder a la expulsión administrativa. Entonces, señora presidenta, lo que quiero decir con esto es que siendo para la policía el ideal tramitarla dentro de las 24 horas quizás, o dentro de las 48 horas, en muchas ocasiones no puede procederse a la expulsión administrativa, lo que significa grandes costos humanos y materiales para la policía y en definitiva las personas pueden quedar en libertad. En segundo término, respecto de la reconducción inmediata, que el otro término que se ve en el otro boletín que me hicieron llegar, solamente hacer precisión respecto de que, bueno, esto se verifica principalmente en dos ciudades, Arica e Iquique. En Arica prácticamente no hay muchos problemas en términos de la distancia. Todos sabemos que entre el control fronterizo que se encuentra a nivel del mar y a 20 kilómetros de la ciudad de Arica aproximadamente, no hay mucha complicación y usted lo sabe perfectamente, la complicación mayoritariamente se ve en la ciudad de Iquique por la distancia que hay entre el punto de control fronterizo principal, que es Colchane, ¿cierto? Y todo el límite fronterizo y la lejanía que hay entre Colchane o el límite fronterizo con la ciudad que es Iquique. Entonces se ha establecido en este proyecto de ley, ¿cierto? Un límite para la reconducción inmediata que estaría dado en torno a los 90 kilómetros. Lo revisamos esto porque efectivamente se ha pensado establecer algunos puestos de control en que ayudaría a la autoridad militar, ¿cierto? Para un puesto de control y revisamos que, por ejemplo, en el caso de Chusmisa está a 87,2 kilómetros desde el puesto de control. Entonces uno podría decir, a lo mejor, claro, uno podría colocar como se está planteando ahora un puesto de control apoyado por el Estado militar en la localidad de Chusmisa. Eso significa, para los que conocemos, en el caso mío, soy iquiqueño adoptivo, conocemos el sector, trabajar en Chusmisa es un sector de mucha altura, ¿cierto? Por lo tanto, hay unas condiciones climáticas y de habitabilidad, condiciones de comunicaciones muy complejas para la labor policial. Uno podría entender a lo mejor que el mundo militar podría estar preparado para ello, pero a nosotros nos parece que, por ejemplo, el primer puesto de control en que podría ser de una naturaleza más idónea para colocar puestos de control y de ahí trabajar hacia la frontera podría ser Guara, ¿cierto? Y de ahí colocar la base para trabajar hacia el interior. Y Guara está a 161 kilómetros de la frontera con Bolivia. Entonces, a ver, si nosotros colocamos un puesto de control en Chumbisa, efectivamente vamos a estar dentro del parámetro de los 90 kilómetros, pero va a significar una logística de habitabilidad, de alimentación, de comunicaciones, de traslado, que por ejemplo en épocas de invierno va a ser temperatura bajo cero. Entonces, nos parece que a lo mejor una condición que nos permanece un poco más razonable sería colocar a Guara como un punto de ubicación y de ahí hacia arriba o ejercer una labor de control, pero Guara efectivamente está a más de 160 kilómetros de la frontera. Entonces, esa es la consideración que queríamos colocar en análisis para la comisión, señora presidenta, en términos de que nos parece un poco más oportuno, pertinente que sea la localidad de Guara en términos de ubicación de los puestos de control y de ahí hacia arriba ejercer el control migratorio para poder que sea efectiva la expulsión, perdón, la reconducción inmediata. Y además ver desde el punto de vista legal que la reconducción inmediata podría darse, y lo dejo para el estudio de la comisión, para los nacionales bolivianos, aun cuando vengan con menor edad, podría ser en forma inmediata, ya que hacer una cosa distinta, cuando son nacionales bolivianos me refiero, ¿cierto? Y bajarlo a Iquique porque va un menor, ¿cierto? Y proceder a esa separación familiar, a lo mejor de repente resulta ser más pernicioso porque si esas personas son tramitadas por el trámite de la expulsión posterior, quedan con el adulto va a quedar con una provisión de ingreso a Chile por 5 años, que en caso de la reconducción queda por 6 meses. Entonces nos parece que a lo mejor en el caso de los menores de edad bolivianos que vienen con un adulto, podrían sí ser reconducidos inmediatamente hacia Bolivia y no hacer el trámite de ingreso a Chile y hacer el trámite de denuncia para su posterior expulsión. Eso, señora Presidenta, en términos del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. ¿Les parece que escuchemos también a la señora Rebeca?
¿Está conectada, Juan Pablo? ¿ACNUR? Habían dicho que estaban conectados, ¿no? ¿O estarán acá en vivo y en directo? Ah, está acá en vivo y en directo, muy bien. Ah. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Gusto saludarla nuevamente. Asiento, por favor. Muchas gracias. Pensábamos que se iban a conectar. Lo vemos en persona, siempre es mejor el contacto humano. Así es. Rebeca, bienvenida. Tiene usted la palabra para contarnos lo que estime pertinente. Muchísimas gracias, honorable senadora. Un gusto poder estar con todos ustedes en esta mañana. Mi nombre es Rebeca Zenalmor. Yo soy la jefa de la ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados en Chile, y me acompaña en esta sesión Vicente Rodríguez, que es nuestro oficial de protección, encargado de los temas legales. Hemos preparado una pequeña presentación que nos gustaría compartir con ustedes, si les parece oportuno. Si me dan un momentito, Vicente la va a proyectar. Ay, muchas gracias. Tal vez mientras vamos organizando la presentación, agradecerles muchísimo la invitación y la oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana, lo cual apreciamos realmente. Nuestra participación en esta honorable comisión está vinculada al proyecto de ley del boletín 15.439/06, pero no en su totalidad, sino exclusivamente en lo relativo a la ley número 20.430, teniendo en cuenta el mandato que desde el ACNUR tenemos en términos de protección internacional. Entonces, no es vinculado a los temas meramente migratorios, sino exclusivamente en lo relativo a la protección internacional y a la solicitud de la condición de refugiado en particular. Comentarles también en ese sentido, pues qué es el ACNUR, ¿verdad? Y el por qué estamos aquí cuando hablo en relación a nuestro mandato. El ACNUR fue creado en el año 1950 por medio de un estatuto que fue refrendado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y nos dieron la función de proporcionar protección internacional a las personas refugiadas y de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, apoyando para ello a los Estados, incluyendo también la asimilación en las nuevas comunidades nacionales. El mandato del ACNUR está centrado en 3 pilares específicamente: promover la conclusión y ratificación de convenciones internacionales para la protección de las personas refugiadas, colaborar con los Estados en el establecimiento de las estructuras de asilo y supervisar la aplicación de las convenciones internacionales para la protección de las personas refugiadas. Es justamente en ese sentido que el artículo 35 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, al cual Chile es parte, le da a los Estados miembros el compromiso de cooperar con las Naciones Unidas, particularmente con el ACNUR, en nuestra tarea de vigilancia con respecto a la aplicación de las disposiciones de esta convención. Y es por ello que hablamos del mandato que tenemos vinculado a todas las reformas legislativas que tengan que ver con la protección de personas refugiadas. Esta convención que les menciono, de 1951, además promociona los derechos humanos básicos de las personas refugiadas y establece el principio de no devolución contra su voluntad a un país donde sufran persecución. Nosotros, permítanme, honorable senadora y senadores, iniciar por este modo, indicar que desde la ACNUR respetamos absolutamente
la soberanía de los Estados en el control de sus fronteras y la determinación de los derechos de las personas, que están relacionados tanto con el ingreso, pero también con la permanencia en su territorio. No es algo que vayamos a cuestionar, ni muchísimo menos. Lo único es que desde nuestro mandato solicitamos que se pueda hacer sujeto al cumplimiento de las normas de protección internacional que están contenidas tanto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como en el Derecho Internacional de las Personas Refugiadas. Y es por ello que nos importa que la legislación, que cualquier legislación de cualquier Estado miembro a estos principios sea compatible con las obligaciones que el Estado mismo ha asumido. Y es justamente en ese espíritu propositivo que estamos acompañándoles en la mañana del día de hoy. Entendemos también la preocupación que conlleva a los Estados la llegada de personas refugiadas y las personas migrantes en general. Entendemos que la situación de desplazamiento global que vemos hoy en día, con más de 100 millones de personas desplazadas, es una cifra que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial, representa muchos retos para los Estados y es algo que nos gustaría reconocer. Agradecemos también la generosidad que Chile siempre ha tenido con la protección de las personas refugiadas, así como el interés de Chile de salvaguardar la institución del asilo, que sabemos que es lo que busca en el fondo las propuestas que se están presentando en esta ocasión. Pero, como decía nuevamente, es importante que estas preocupaciones y la manera de responder frente a las mismas respondan asimismo a las obligaciones que ya están contenidas y que no las contravengan. Si me permiten, tal vez indicar un poquito, ¿no?, que este reto de desplazamiento global se ve todavía más complejizado con la naturaleza de los movimientos que estamos viendo ahora mismo. Antes era un poquito más fácil distinguir a aquellas personas que salían porque requerían protección de aquellas personas que pues buscaban una mejor vida, que también es muy legítimo, pero las garantizan estándares de protección diferentes, ¿verdad? Entonces, frente a eso, lo que nos enfrentamos hoy en día son a movimientos que desde la ACNUR llamamos movimientos mixtos. Son movimientos en el que varias personas viajan juntas, generalmente y la mayor parte de las veces de manera irregular, utilizando casi siempre las mismas rutas y los mismos medios de transporte, pero lo que cambia son las razones por las cuales estas personas se están desplazando. Dentro de estos movimientos mixtos podemos encontrar personas que requieren de protección, a niños, niñas y adolescentes no acompañados, a víctimas de trata, pero también a personas que están saliendo por mejorar su situación económica, por motivos de salud, por motivos de reunificación familiar y muchos otros. Y no todos tienen los mismos derechos ni las mismas necesidades, pongámoslo así, de protección internacional. Esto supone que sea mucho más difícil responder y gestionar la llegada de personas a los territorios, asegurándose que respetamos y salvaguardamos las distintas garantías que todas estas personas requieren y, por supuesto, los legítimos intereses y preocupaciones del propio Estado y de sus ciudadanos. Cuando hablamos de protección internacional, ¿a qué nos referimos? Y aquí no voy a citar al ACNUR, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dado una definición muy concreta, hablando de que es aquella protección que ofrece un Estado a una persona extranjera, es decir, una persona no nacional suya, debido a que sus derechos humanos se han visto amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o en el país de residencia habitual. Y la diferencia entre uno u otro es residencia habitual se utiliza para aquellas personas que no tienen nacionalidad. Hablamos de las personas apátridas. Y en el cual esa persona no pudo obtener protección debida porque no era accesible o no era disponible o no era efectiva, en el caso de que fuera accesible y disponible. Cuando hablamos de la protección internacional, hablamos de la protección a personas refugiadas, la protección a personas apátridas, pero también protección complementaria, y lo que caracteriza todos estos estatutos de protección
es que todos presentan garantías contra la no devolución. Y ahora, un poquito más adelante, voy a entrar más en detalle con respecto a lo que presenta ese principio. Derecho a buscar, y hablando de protección internacional, veíamos que uno de los pilares fundamentales es justamente la protección de refugiados, y ese está vinculado al derecho a buscar y recibir asilo, que está consagrado en varios instrumentos, pero yo voy a destacar 3. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, además de, obviamente, el Estatuto de la Convención de 1951 para la protección de las personas refugiadas. En todos ellos se habla del derecho que tiene una persona a buscar y recibir asilo en el territorio extranjero en un caso de persecución. En el sistema interamericano se ha establecido que este derecho, además, se establece según los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas o las correspondientes leyes nacionales. Incluye este derecho, a partir del artículo 22.7 de la Convención Americana, como mínimo los siguientes principios: el respeto al derecho a la no devolución, a la prohibición de rechazo en frontera, es decir, que la persona pueda solicitar asilo desde su propia llegada al territorio, en la frontera, y que no sea rechazada frente a esa solicitud. La no criminalización, que se refiere a la no penalización o no sanción por ingreso o estadía irregular en el territorio para aquellas personas que requieran de protección internacional. Asegurar las garantías o asegurar el acceso a un procedimiento que sea justo y eficiente, pero también que ese procedimiento cumpla con las garantías del debido proceso en toda su amplitud, y que se le otorgue a la persona la protección como refugiados, que se le reconozca como refugiado si cumple con los requerimientos que están establecidos en el marco legal, y brindar acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el Estatuto de Refugiado. Todos estos derechos, principios y garantías están ya incorporados en el marco nacional, justamente la Ley 20.430, y de manera supletoria en la Ley de Extranjería y Migración 21.321. Yo les comentaba justamente las garantías de debido proceso que tienen que existir en los procedimientos de determinación de la condición de refugiado, incluyendo desde su inicio, desde lo que es la presentación de solicitud en frontera. Y estos son, según la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los que le ponemos en esta presentación, estos 10 principios, estos 10 derechos. Sin embargo, si me permiten, voy a recalcar algunos particularmente, ¿no? Entre ellos, el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información y orientación, y por eso está muy vinculado también al de asistencia jurídica gratuita, el contar con una autoridad imparcial y capacitada para la identificación y determinación de las necesidades de protección internacional, el derecho a ser oído y a contar con una entrevista personal, a tener una decisión motivada y fundada, y el derecho a un recurso idóneo efectivo. Estas son las garantías que desde la Corte Interamericana se han establecido también para el procedimiento de determinación de la condición de refugiado en toda su amplitud. Y les decía también previamente que me gustaría abordar un poquito con ustedes lo que es el principio de no devolución, que es una norma de derecho constitucionario, representa una norma de ius cogens y realmente es la piedra angular de toda la base de la protección internacional. Este principio está consagrado también en varias convenciones y tratados, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 22, en la Convención del Estatuto de las Personas Refugiadas de 1951 y su protocolo de 1967, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, particularmente su artículo 3,
y todos ellos son normas de las cuales Chile es parte, y se ha visto este principio asimismo reflejado en la Ley 20.430. Es importante destacar que la determinación de la condición de refugiado es un acto declarativo y no constitutivo. Eso quiere decir que una persona se le declara que es refugiada, se le reconoce como refugiada en el momento que podemos determinar que cumple con los requerimientos que están establecidos en la ley. Ya era refugiada previamente, simplemente estamos declarando una situación y no es constitutivo de derechos. Y por tanto, este principio se extrapola no solamente a las personas que ya han sido reconocidas como refugiadas, sino a aquellas que están solicitando protección como refugiadas. Entonces, aplicaría tanto para los solicitantes de la condición de refugiados, solicitantes de asilo, como para las personas ya reconocidas como refugiadas, así como para aquellas que tengan otras garantías de protección, como podría ser la protección complementaria. Esto es un poco como el marco normativo en el cual nos gustaría centrar nuestras apreciaciones con respecto a la propuesta de modificaciones a la ley, y si me permiten ya entrar un poquito más en detalle con respecto a las propuestas de articulados que se mencionan. La primera está vinculado a buscar modificar el artículo 2 de la Ley 20.430 con respecto a las personas que hayan llegado a Chile buscando que que recurran a la protección internacional en un país previo y no cuando llegan a Chile, teniendo en cuenta pues la geografía y el origen de las personas que están llegando en estos momentos al país. Comentarles aquí que esto ha sido objeto de preocupación por los estados desde hace muchísimos años. Imagínense, la ACNUR se creó en 1950, la Convención es de 1951 y desde 1979 ya encontramos recomendaciones del Comité Ejecutivo de la ACNUR, al cual Chile también es Estado parte, justamente intentando abordar el reto de lo que nosotros llamamos movimientos sucesivos. ¿Qué entendemos como movimientos sucesivos? Justamente los movimientos de personas refugiadas, pero también solicitantes de la condición de refugiado, que ocurren de un país en el que tenían protección internacional o en el cual pudieran haber accedido a la protección internacional y se mueven a otro país donde también podrían solicitar dicha protección. El principio base que nos gustaría compartir con ustedes y lo que se ha establecido desde el Comité Ejecutivo de la ACNUR, pero también más adelante y a solicitud del Comité en una nota de orientación sobre los movimientos sucesivos irregulares de personas refugiadas y solicitantes de asilo que data del año 2019, es que el hecho de que una persona sea refugiado o solicitante de asilo haya continuado desplazándose no afecta a sus posibles necesidades de protección internacional ni a las obligaciones que el Estado tiene de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo y la provisión de no devolución que veíamos anteriormente indicados. En este sentido, ¿cuáles son los deberes del Estado frente a este tipo de movimientos? El Estado siempre debe garantizar un análisis adecuado e individualizado para determinar cuál Estado sería equitativo y razonable que la persona pudiera haber solicitado protección. Y aquí tenemos varias figuras, ¿verdad? Hablamos del principio de primer país de asilo, que se aplica generalmente en los casos en que una persona ya ha encontrado en un estado previo protección internacional que se mantiene accesible y efectiva para esa cuestión. Hablamos también del concepto de tercer país seguro, que se ha aplicado en los casos en que una persona podría tener o puede tener protección efectiva en un tercer estado por el que podría haber transitado o por el que nunca ha pasado previamente. También existe ambas opciones. Y como les decía, la simple circunstancia de que el solicitante haya estado, en el caso de que haya transitado por ellos, en ese país y que haya podido solicitar asilo,
no son razones suficientes para el rechazo de un análisis de fondo de la solicitud sin entrar en el mérito del caso. Y eso es lo que está establecido en la conclusión número 15 del Comité Ejecutivo del ACNUR ya desde el año 1979, como les decía. Aquí reconocemos que hay ciertos tipos de acuerdos similares, existe pero justamente se dan vinculados a acuerdos bilaterales o multilaterales y que conllevan el traslado y la distribución de la responsabilidad, buscando justamente pues, un espíritu de solidaridad y responsabilidad compartida, sabiendo que estos son los principios basados sobre los cuales la protección internacional puede ser más efectiva, considerando la carga que la misma representa para algunos de los países. Y aquí mencionar el acuerdo que ya existe en el marco de la Unión Europea, donde está la Directiva de Dublín, o el acuerdo de tercer país de asilo seguro que existe entre Canadá y Estados Unidos, pero todos tienen un marco normativo más amplio, multilateral o bilateral que los precede. En este sentido, mencionarles que desde ACNUR consideramos que la propuesta de norma que se presenta en este contexto restringe el derecho a buscar y recibir asilo en cuanto impide el acceso a procedimientos justos y eficientes para la determinación de la condición o el estatuto de refugiado, infringiendo además las garantías de debido proceso. Pensamos y consideramos además que la norma pone en riesgo el respeto al principio de no devolución de personas a territorios donde su vida o integridad podría correr peligro, en el caso, sobre todo, de que no se acojan a trámite las solicitudes en frontera, pensando en el aeropuerto, una posible devolución a un tercer país donde la vida o integridad de esta persona pueda estar en riesgo. Vinculado también en este sentido, la segunda propuesta, que está vinculada a las solicitudes manifiestamente infundadas abusivas, donde se indica que todas aquellas solicitudes manifiestamente carentes de fundamento, en las que de su sola lectura se advierte que no existe una necesidad de protección, serán declaradas como inadmisibles y se entenderán como no presentadas para todos los efectos legales. Para nosotros es como lo que llamamos solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas, indicar que son, definición del Comité Ejecutivo del ACNUR, aquellas solicitudes que consideramos claramente fraudulentas o que no guardan relación con los criterios para la concesión de la condición de refugiadas de personas refugiadas que están ya establecidos en la Convención de 1951. Es legítimo querer regular ellas justamente porque buscan salvaguardar la institución del asilo y que aquellas personas que realmente requieran protección puedan acceder a esta protección. Sin embargo, siempre tienen que estar sujetas a las garantías mínimas del debido proceso que veíamos, ¿no? Y aquí señalar particularmente que debiera ser determinada por la autoridad competente, que debe de garantizar el derecho a ser oído a través de una entrevista personal y que el solicitante que no sea aceptada debe tener la ocasión de que su de que la decisión negativa sea examinada antes de ser rechazada en frontera o de ser expulsado del territorio por la fuerza. Entonces, el recurso tiene que garantizar la permanencia de la persona en el territorio durante todo este tiempo. Esto es debido a las graves consecuencias que podría tener para un solicitante de la condición de refugiado la determinación errónea de esta solicitud. En este sentido, consideramos que la propuesta que se establece no cumple con las garantías mínimas del debido proceso al no definir una autoridad imparcial, no incluye una entrevista personal, no asegura una decisión motivada y fundada, ni el acceso a un recurso idóneo y efectivo para la decisión. En este sentido, mencionar que existen otros mecanismos que se pueden utilizar y poner a su disposición
justamente nuestro conocimiento y competencia para trabajar en los mismos. Y aquí hablamos del establecimiento de mecanismos acelerados, simplificados, que buscan justamente la tramitación de este tipo de solicitudes con las garantías de debido proceso, pero de una manera que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones que Chile ha establecido en este sentido. Entonces, sí me gustaría recalcar que no estamos diciendo que no sea legítimo o importante atender o responder de una manera clara frente a este tipo de solicitudes, sino hacerlo de una manera que sea apegada a los estándares y garantías de derecho, y nuevamente nos ponemos a su entera disponibilidad o la de sus equipos legales para poder trabajar en una propuesta en ese sentido. Ya para ir concluyendo con 2 puntos adicionales con respecto a las sanciones administrativas a personas que prestan apoyo o que pudieran prestar apoyo o asesoría a solicitudes manifiestamente infundadas. Como veíamos previamente, el articulado habla de que toda persona que preste apoyo o asesoría a un extranjero para efectuar solicitudes de declaración de la calidad de refugiado manifiestamente carentes de fundamento será sancionado con una multa, y no voy a entrar en los detalles, pero en términos más amplios serían estas. Como veíamos previamente, las garantías del debido proceso que han estado establecidas por los tribunales, por la Corte Interamericana, para los procedimientos de asilo, implican como obligación del Estado el derecho al asilo, a la información y a la orientación, incluyendo la representación, al acceso a una representación legal para someter la solicitud ante las autoridades. En este sentido, pensamos que la norma que se propone podría tener como efecto obstaculizar el acceso a asesoría y a la representación legal. Produciría además un trato menos favorable para las personas que requieran protección internacional con respecto a otros extranjeros que vayan a hacer cualquier trámite regular ante migraciones, y limita además las actividades de carácter humanitario y de apoyo y asistencia, y podría limitar la libertad en el ejercicio de la profesión de abogado. En este sentido, nos gustaría proponer más bien que, o nuevamente trabajar con sus equipos en una propuesta donde se busque que las personas que apoyen y den asistencia legal puedan hacerlo con el conocimiento adecuado para poder dar la mejor asesoría y asegurar que los estándares justamente sean respetados desde esa perspectiva. Y ahí también tal vez mencionarles el aporte tan grande que la Corporación de Asistencia Judicial pudiera dar, de manera que la asesoría legal venga dada ya desde el Estado con los criterios establecidos y según lo que se requiriera en el marco que el Estado determine, y se garantiza el derecho a representación legal, información y orientación que las personas solicitantes de protección internacional debieran tener. Con respecto al último punto, la sanción a la autoridad que concede la calidad de refugiado a personas sin necesidades manifiestas de protección internacional. Por una cuestión de tiempo ya no voy a referirme al articulado que ustedes conocen perfectamente, sino nuevamente a los estándares de debido proceso, donde se establece el deber de garantizar la objetividad e imparcialidad de la autoridad mandatada por la ley para resolver las solicitudes de la condición de refugiada. Y desde nuestra perspectiva, la norma propuesta pudiera generar un efecto disuasivo o incluso inhibitorio de la autoridad administrativa para conceder la condición de refugiado a personas cuyas necesidades de protección internacional no fueran tan evidentes o manifiestas, sino que se configurarían, o se configuran, porque siempre lo hacen, a través de un análisis técnico y especializado de las circunstancias individualizadas de cada una de las personas solicitantes, de la información de país de origen y de los principios probatorios e interpretativos establecidos en la Ley 20.430
visto que está conectado el director del Servicio Nacional de Migraciones, y yo creo que en el caso de que sea necesario, él seguramente con mucho más conocimiento que yo puede hablar de cómo se hace ya el procedimiento en el caso de Chile y cómo todas estas garantías están incorporadas. Para concluir, tal vez algunas recomendaciones por parte de la ACNUR vinculadas a lo que mencionaba previamente para consideración de la honorable senadora y los honorables senadores aquí presentes. Eliminar limitaciones al acceso al procedimiento de asilo, garantizando un análisis adecuado e individualizado de las solicitudes de protección internacional en estos contextos de movimientos sucesivos. Establecer procedimientos diferenciados y complementarios. Generalmente se hace por vía administrativa, pero obviamente esto depende del Estado de Chile cómo lo quieran hacer, para las diferentes categorías de personas que viajan como parte de estos movimientos más amplios, incluyendo procedimientos acelerados y simplificados para solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas, pero también para solicitudes manifiestamente fundadas. Fortalecer las garantías del acceso a asesoría jurídica gratuita de las personas que requieran protección internacional, y en este sentido estaremos muy complacidos de poderles compartir también experiencias comparadas de cómo se ha venido haciendo en otros países de la región, y ahí destacar cómo Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, entre otros países, han recogido esto como una obligación del Estado. Así como, por último, eliminar las sanciones a la autoridad administrativa, garantizando la objetividad e imparcialidad de la autoridad que ha sido mandatada por ley para resolver las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado, que en este caso es el subsecretario de Interior, teniendo en cuenta los antecedentes y recomendaciones que la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado presenta. Yo, si me permite, lo dejaría ahí, ¿no? Sí, pues estamos igual. Muchas gracias, Rebeca, por su exposición. Ofrezco la palabra. Director, no sé si usted quiere agregar algo o dejamos a que los senadores hagan las consultas. No, Presidenta, nosotros ya hemos expresado en las dos sesiones anteriores en las que nos han comunicado nuestra opinión, así que nos reservamos para las indicaciones. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Juan. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo entiendo de que los países, cuando firman estos tratados internacionales, los firman con una buena intención, todos respetamos los derechos humanos, queremos respetar los derechos humanos, yo creo que esta es la esencia de todo ser humano. Pero yo me doy cuenta aquí que con harto dolor, Presidenta, de lo que escucho de la señora expositora, la señora Rebeca, porque la verdad que todo lo que ella nos dice está basado ya en hechos consumados, porque ya los migrantes los tenemos, el problema lo tenemos, y hoy día aquí a mí me gustaría haber escuchado, de verdad, de una representante de las Naciones Unidas, qué es lo que está haciendo las Naciones Unidas para evitar la migración en origen. Porque la verdad que todo lo que usted nos plantea son derechos que los países en cierta medida tenemos y por la buena voluntad que tenemos. Pero ustedes deben entender lo siguiente, el tremendo daño que le están haciendo a un país como Chile el día de hoy, donde tenemos en Antofagasta, en Iquique, en Arica, una migración desmedida, un dolor grande para los chilenos que viven en esas ciudades. Entonces, ese daño ustedes en ninguna parte lo están reflejando. Y por eso me gustaría saber que como Naciones Unidas, lo que deberían trabajar ustedes es una normativa nueva, porque lo más probable es que cuando se firmaron estos tratados, estamos hablando de hartos años atrás, donde no había la migración que tenemos el día de hoy. Pero la culpa de la migración que tenemos hoy día, en cierta medida, es porque las Naciones Unidas no hacen nada para evitar desde origen. Porque yo creo que todas las personas que viven en los diferentes países no les gustaría salir de su país. ¿Por qué salen de su país? Eso es lo que deben preguntarse ustedes. ¿Por qué esas personas salen de su país? Y yo creo que salen porque sus países no le están entregando las buenas condiciones de vida. Y ahí hay un trabajo de las Naciones Unidas, yo creo que eso ustedes no lo están trabajando, solamente están pidiendo y exigiendo un buen trato en los países donde llegan estos migrantes.
pero el problema no lo están atacando y creo que a mí me gustaría saber de que como Naciones Unidas ustedes están atacando el problema de origen. Eso, Presidenta. Gracias, senador. Vamos a acumular las preguntas a los senadores como tenemos poco tiempo y después le damos las palabras. El senador Lizalde me había pedido antes la palabra y después el senador Proens. Yo escucho a Juan y puedo estar malinterpretándolo, pero como que pareciera que Naciones Unidas tuviera la culpa de los problemas, y yo creo que al contrario, no es así. Eso es lo primero que quiero señalar. O sea, no creo que corresponde este emplazamiento a lo que no hace Naciones Unidas, es un primer punto, porque la migración es un fenómeno que está asociado a la historia de la humanidad. O sea, es parte de la realidad sobre la cual, digamos, se ha desarrollado la vida del hombre, como se decía antes, del hombre y la mujer, o de los seres humanos en la Tierra. O sea, la migración ha existido siempre. Y estos tratados a los cuales se ha hecho referencia fueron suscritos cuando había fenómenos migratorios incluso más intensos de los que hemos vivido nosotros como país. Por cierto que las principales crisis migratorias hoy día son la de Siria y la de Venezuela, pero eso en el presente. Pero ¿para qué decir el desplazamiento que se originó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial? Solo por citar algún ejemplo. O con fenómenos de hambruna que han afectado a otros países en otras épocas de la historia. Entonces, no es que el problema de las migraciones empezó cuando Chile empezó a vivirlo, a propósito de la crisis migratoria que estamos viviendo, que efectivamente tenemos una crisis migratoria. Es una crisis migratoria por razón muy simple, porque la cantidad de gente que quiere venir a Chile es mayor de la que el país está en condiciones de recibir para asegurar que tengan una vida digna. Y eso implica tener políticas de acogida a los migrantes, pero también tener políticas hacia las comunidades receptoras, o sea, Entonces, yo creo que eso hay que ponerlo en contexto, y ahí tengo una diferencia de mirada con Juan. Consciente sí de que tenemos un problema, eso es evidente, porque se ha originado un fenómeno doloroso que es la xenofobia, de la cual ningún país está exento, no existe la vacuna contra la xenofobia, y que eso da cuenta que efectivamente, sobre todo la crisis migratoria venezolana ha tenido tal impacto en Venezuela y fuera de Venezuela, que eso ha generado obviamente una reacción por parte de los países donde se han producido estos flujos migratorios significativos. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí hay que distinguir entre refugiados y migrantes. Exacto. Porque la categoría de refugiado es excepcional y yo creo que además estadísticamente es irrelevante para lo que se está viendo en Chile. Y por tanto yo entiendo que la referencia que ha sido básicamente en relación a los refugiados, para decirlo en lenguaje simple, el refugiado, el que arranca su país no porque tenga hambre ni porque está buscando un mejor porvenir, es porque tiene un problema de seguridad en casa, ya sea porque existe una dictadura que lo puede matar, o porque hay una guerra civil, o hay grupos que pueden estar persiguiéndolo, que no necesariamente son representantes del Estado, pueden ser grupos particulares, una guerrilla, etcétera, que significa una amenaza para la persona o su familia. Y eso en el caso chileno es excepcional. O sea, quienes han solicitado ser reconocidos como refugiados serán cientos de casos, dentro de los miles, lo vimos el otro día. Entonces, yo, Presidenta, y respecto al proyecto, creo que este es el tema menos relevante del proyecto, desde el punto de vista estadístico. No creo que por ser estadísticamente relevante no haya que resolverlo bien, porque tenemos que garantizar, sobre todo, el trato digno a las personas. Pero no es el problema que tenemos en Chile. O sea, no es, lo que ha generado el fenómeno a propósito de la xenofobia no tiene que ver con los refugiados, que son casos excepcionales. Cuando se planteó el proyecto, yo planteé mi duda, porque y cité un caso histórico concreto, que es el del general Prats, que estaba en Argentina. Entonces, claro, uno podría decir que en Argentina en ese tiempo había democracia, el golpe de Estado fue el año 76. Entonces uno podría decir, no, él está en Argentina y por tanto es su primer país de acogida que se quede en Argentina. Y él iba a viajar fuera de Argentina, y no viajó fuera de Argentina porque no le renovaron el pasaporte chileno. Y como comandante jefe del ejército no estaba dispuesto a salir de Argentina sino con el pasaporte de Chile, porque los argentinos le ofrecieron un pasaporte. Y él dijo, no, yo soy excomandante jefe del ejército de Chile, tengo que salir de Argentina con un pasaporte chileno. Y no le llegó el pasaporte, y mientras le llegaba el pasaporte lo mataron. Y estaba al lado, en un país que tenía en ese tiempo al menos formalmente democracia. Entonces, lo del primer país, yo lo planteé como ejemplo, lo del primer país donde se llega es relativo. El óptimo sería que el primer país fuera suficiente.
pero la realidad es mucho más compleja y por eso se habla de un tercer país. Yo entiendo que el tercer país no es el tercer país al que llega, sino que es un país distinto de aquel de donde se emigra a aquel país al que se llega en primer lugar arrancando, para decir las cosas como son, o solicitando protección. Y la realidad es más compleja de lo que se ve porque efectivamente ese no necesariamente es el país que está en condiciones de proteger a una persona adecuadamente. Y por eso, bueno, ejemplo de la historia es mucho, y de todo régimen político. Si esto no tiene que ver, no solo tiene que ver con lo acontecido en Chile, también tiene que ver con dictaduras de otros signos políticos que persiguen a la gente y sus efectos llegan a muchas partes del mundo. Porque esto, al igual que los derechos humanos, es un tema, o sea, no es ideológico, no es de izquierda y derecha. Es un tema de principios. Es un tema de principios. Y hay regímenes de izquierda que violan los derechos humanos y hay regímenes de derecha que violan los derechos humanos, y cuando uno está comprometido con los derechos humanos tiene que condenar a ambos regímenes, punto. No, es que de mi lado, bueno, lo juego con una vara distinta. No. Y en el caso de los refugiados, bueno, hay que tener un estatuto que efectivamente le otorgue la protección. Pero insisto, yo creo que deberíamos abocarnos a los otros puntos del proyecto y ver y trabajar las indicaciones con el director de Migraciones, porque sí, efectivamente, se hace cargo de temas complejos. Ayer en la Comisión de Constitución estuvimos discutiendo eventualmente la autorización para que los militares custodien la frontera, que es parte de lo que vamos a tener que resolver. Incluso el gobierno presentó una indicación al proyecto de infraestructura crítica que, ayer lo aclaró la ministra del Interior, no hace aplicable el concepto de infraestructura crítica a la frontera, sino que hace aplicable el mecanismo que establece la norma de infraestructura crítica, que está en debate, todavía no es norma, a la frontera, y por tanto que haya un reforzamiento del trabajo que realizan las policías, que es insuficiente. Pero yo creo que sería una mala señal que nosotros rebajáramos los estándares respecto de los refugiados. Porque a veces como que Naciones Unidas fuera un otro, y al contrario, nosotros somos parte, Chile es parte de Naciones Unidas, Chile ha sido parte de la construcción de la arquitectura internacional, fundador de Naciones Unidas. Es de los primeros países que firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, Chile es un país que está perdido en el mundo, chico, bien largo, eso sí. Hemos sido protagonistas de la construcción del orden internacional multilateral. Y yo creo que tenemos que estar orgullosos. Y claro, cuando esto acontecía en otras partes del mundo, nosotros decimos, oye, ¿por qué no se aplican tal criterio? Cuando nos ocurre a nosotros, decimos, no, entonces, ¿sabe qué más? Vamos a hacer vamos a tomarnos un tiempo y no vamos a aplicar la propia normativa que Chile le ha exigido a otros países que apliquen. Yo con esto, siendo usted lo sabe, no quiero desconocer la complejidad del problema, no quiero desconocer los problemas que ha habido de delincuencia, que también hay una especie de prejuicio, porque estadísticamente a mí no me queda claro que delincan más los extranjeros que los nacionales. 45% está la vaca. Pero es evidente que hay un problema vinculado, que estadísticamente también es marginal, pero que tiene un efecto enorme en la calidad de vida de las personas, que tiene que ver con las nuevas prácticas delictivas, sobre todo los fenómenos más violentos que se han introducido en nuestro país y que las bandas nacionales aprenden rápidamente, porque estas cosas, se van contagiando, y que tiene que ver particularmente con el sicariato, con una institución que en Chile era prácticamente inexistente, y para qué decir los secuestros, que han tenido un aumento significativo. Y por tanto, aquí no se trata de desconocer la realidad, al contrario, hay que enfrentar la realidad, pero esa realidad creo que hay que hacerla sobre los estándares en los cuales Chile ha creído históricamente, que son estándares muy exigentes en materia de derechos humanos. ¿Cuál es mi crítica? Mi crítica es que no se ha hecho nada, ni para bien ni para mal. No se ha hecho lo suficiente, esa es mi crítica. O sea, porque tampoco se trata de tener una política así como buenista de, bueno, migrantes, pobres migrantes, y por tanto sean todos recibidos y no hagamos nada. Al contrario, hay que tener una política en materia migratoria, y esa política migratoria consiste en, obviamente, no solo tener una regulación adecuada, sino que hacerse cargo del impacto que eso va a tener en las comunidades donde llegan los migrantes. Y hacerse cargo, por tanto, sobre todo de las comunidades de chilenas y chilenos que han sido sobreexigidas a propósito del flujo migratorio que se ha producido. Y ahí tenemos que tener una política activa. Pero eso no puede significar que nosotros rebajemos los estándares en que históricamente hemos creído como país y que en el pasado predicamos respecto de los demás. Porque yo creo que hay que predicar con el ejemplo. Entonces,
discutamos el proyecto. Yo tengo la mejor disposición a discutir el proyecto. Que la senadora Erzberger, que en esto tenemos una diferencia, pero yo entiendo, senador, presidente, usted lo sabe, yo entiendo su aprehensión y no creo que su postura sea un antojo. Al contrario, creo que su postura es expresión de un fenómeno complejo que estamos viendo como sociedad, independientemente de que podemos tener propuestas distintas de cómo abordarlo. Y como no creo que es un antojo, creo que hay que discutirlo, hay que debatirlo. Pero bajo ninguna circunstancia creo que nosotros pudiéramos rebajar los estándares de derechos humanos. Eso nada más. Gracias, presidenta. Primero saludar a nuestro invitado. Desearle un feliz año a todos. ¿Ya? Y segundo, decir que Chile es un país de migrantes. Yo provengo de su tierra, mi familia, sí, y por lo tanto sabemos de lo que significa ser inmigrante. Significa el significado que tiene de instalarse en un país ajeno, con culturas distintas y poder insertarse para poder surgir, que es lo que hicieron nuestros antepasados durante mucho tiempo. Yo no comparto con el senador Elizalde el tema de la xenofobia. Lo que pasa es que Chile tiene rabia, que es distinto. Xenofobia es cuando yo rechazo definitivamente algo. Acá el chileno tiene rabia porque ha perdido espacio que eran propios y que hoy día no los tiene. Por ejemplo, el educar a sus hijos, porque hay preferencia sobre el extranjero. Entonces eso crea rabia, crea molestia en la sociedad. Hoy día uno ve a los padres viviendo en carpas fuera de los colegios porque no pueden inscribir a sus niños en los colegios. No es culpa del inmigrante, pero hay una política de ayuda y hay instrucciones que se le dice que hay que darle preferencia por sobre. Entonces, cuando el Estado, y en eso comparto con el senador, está sobrepasado, tiene que tomar una decisión. Y esa decisión es proteger a los de uno y ver cómo progresivamente va recibiendo migrantes. Nosotros vimos lo que pasó en Europa cuando se abrieron la frontera de un país y empezaron a llegar todos a Alemania, a Francia, todo, hasta que llegó un minuto y dijeron no va más. Y volvieron a cerrar la frontera. Y allá nadie dijo nada. Todo se aceptó como tal. ¿Se fija? Son otros países, tienen otra cultura, tienen otros recursos, aportan diferente, pero las cosas funcionan diferente. Nosotros lo que tenemos que hacer como país es acoger a todos aquellos que vengan por el camino de la frontera, no por cualquier lugar de la frontera. Chile tiene no sé cuántos pasos fronterizos reconocidos y tiene el doble no reconocido, que se han hecho por muchas cosas. Chile no tiene la capacidad de custodiar toda su frontera, por lo larga que es, casi 4.000 kilómetros de frontera, es imposible que la podamos custodiar. Y por lo tanto, al llegar acá, había alguien que estaba exponiendo que decía que había que llevar la frontera a Guara. ¿Ya? No, llevar la frontera, hacer un punto de control. Un punto de control. Yo eso lo vivo en Atacama. Se hizo en el paso Maricunga, a 140 kilómetros de la frontera, y un desastre. Porque hay 140 kilómetros que nadie fiscaliza. No, es poner un punto de control además de la frontera. Por eso, pero se lo digo. O sea, la experiencia nuestra, en nuestra región, es que eso no funciona. Tenemos un punto de adelanto que es en Laguna Verde. Un carabinero con una... No, estamos hablando en Chile, pero región de Atacama, no Argentina. ¿Ya? Siendo que la Argentina no es el problema que tenemos nosotros, ¿ya? Y tampoco entra por ahí. Pero en el fondo lo que nosotros tenemos que hacer es mirarnos, primero como país, ver cómo satisfacemos las mínimas necesidades de nuestra población y ver también al mismo tiempo qué política de Estado se hace para recibir esta migración y hasta dónde. Porque no puede ser infinita. Porque si no, ahí vamos a entrar en un problema serio que es las peleas internas entre chilenos y extranjeros. Eso uno lo recoge día a día en la calle, en la región. Yo no tengo el mismo problema que tiene la senadora. Estoy un poquito más al sur de Tarapacá, estoy en Atacama. Pero ya la gente empieza a hablar. Ya la gente empieza a preocuparse, ya la gente empieza, con razón o sin razón, a decir que los delitos que hoy día se hacen, antes no habían y por lo tanto se lo achacan en forma directa al inmigrante. Con razón o sin razón, como digo. Pero ya hay se va creando un ánimo en la población que hace sentir una fuerte de rechazo al inmigrante.
A mí me lo han dicho en la calle. ¿Hasta cuándo vamos a recibir? Nos están quitando las pegas. Yo no creo que sea tan así, pero estoy diciendo lo que se me dice, ¿ya? Entonces, lo que debemos mirar, porque yo entiendo todo lo que usted explicó, que son, como digo muchas veces, cosas escritas en el escritorio, pero en la realidad son distintas, en terreno son diferentes. Cómo lo mira la gente común y corriente tampoco lo acepta, y por lo tanto tenemos que tener la capacidad. Además, Soleil tiene tantos años como yo, o sea, casi 70 y tantos años. Yo creo que hay que adecuarla a los tiempos actuales, porque eso nos va pasando, que nos vamos quedando con normas que se aplicaron hace mucho tiempo y la realidad actual de la sociedad es diferente. Y eso tenemos que hacerlo. Yo no veo cómo la frontera, cuando hay un carabinero, hay un PDI y con suerte alguien de aduana, puede habilitar a una persona que no tiene las atribuciones para entregar un permiso de recibirlo en el país. Aduana controla que no traiga cosas ilegales, la PDI de documentación, carabinero igual, pero el que entrega los permisos de asilo son otras instancias en este país. Y por lo tanto, no sé si Chile está dispuesto, porque eso hay que preguntárselo directamente al gobierno, a poner a alguien del Ministerio de Relaciones Exteriores o alguien con facultades en la frontera que permita hacer lo que usted nos dice. Porque eso no le compete a la policía y no le compete tampoco a aduana ni al SAC, que puede ser el otro. Entonces, el tema es muy complejo, entendiendo desde la perspectiva que usted nos ha planteado la situación, y también creo que hay que entender a la sociedad nuestra que cuando ellos sienten que no tienen la oportunidad en su propio país, les crea una rabia y un odio hacia personas que no tienen culpa alguna, pero que el país no es capaz de resolver. Y esto no es de hoy día, es de hace muchos años. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y lo que hace el proyecto en el fondo es tratar de poner algunos límites para que esto no suceda como pasó en la región de la senadora, tiempo atrás, que se agarraron chilenos con extranjeros, los persiguieron en las plazas y todas esas cosas, pero... ¿Eso es lo que dicen en Santiago? ¿Eso es falso? Ya, pero es lo que nos mostraron, senadora, después es lo que nos mostraron. ¿Ya? Entonces yo a lo que voy es que, aunque suceda eso, también hay que tratar de entender por qué esa gente actúa como actúa, siendo que el chileno no es una persona que persiga al extranjero, en ningún lugar, ni en el sur, que allá llegaron muchos refugiados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ni mi abuelo, que llegó hace más de 100 y tantos años al país, que se arrancó por una guerra interna que tenían ustedes en Sahara, ¿ya? Porque su hermano había fallecido ahí, sino que causas distintas, pero finalmente llegan a este país y se adaptan al país. Y lo único que pedimos nosotros es que el extranjero que llegue a este país, por la vía que sea, se adapte a las normas chilenas. Y hoy día eso, la verdad, que en algunos casos no está funcionando. Y por eso yo creo que la sociedad está en una situación de tirantez con el inmigrante en forma, ya no es ni diferencia ni otro. Yo soy partidario de todos los profesionales que vengan a Chile, porque nos faltan, sobre todo en el área de salud, ¿se fija? Pero que entren bien, que entren por la frontera que corresponde. Ahí que pidan todos los permisos que sea posible, pero cuando entran por lugares no habilitados, para mí ya es una persona ilegal dentro del país. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, a ver, yo primero que nada quiero partir de un principio básico. No creo, y conversé con usted, Rebeca, hace un tiempo atrás, no creo que exista en el país una región más multicultural que Tarapacá o que Iquique, básicamente, desde el tiempo de los guanos, los chinos, la salitrera, la zona franca, el constante flujo de peruanos y bolivianos. Y nunca había ocurrido lo que ocurre ahora con esta grave crisis migratoria que parte alrededor del año abril de 2020, mayo de 2020. Y que tiene a la región en una situación realmente dramática. Dramática desde el punto de vista de las necesidades sociales y dramática desde el punto de vista también de la seguridad. Lo que estos proyectos y reformas pretenden hacer particularmente en el tema de la ley de refugio, finalmente es proteger la ley de refugio por lo tanto a las personas que de verdad requieren refugio, porque hoy día lo que está ocurriendo, y eso es una realidad, que muchos de los migrantes clandestinos o que han ingresado clandestinamente utilizan como una forma de quedar legales, utilizan la ley de refugio. Entonces la discusión que yo creo que hay que dar es cómo tú distingues
cuándo debes utilizar una ley y cuándo debes utilizar otra, ¿no es cierto? Yo sostengo, y por lo que he podido estudiar, ¿no es cierto?, como existe en Europa, que el refugio debe solicitarse en el primer país democrático que la persona que corre riesgo su vida o su integridad aterriza, por decirlo de alguna manera, o llega saliendo del país donde era perseguido. Y a lo mejor puede tener unas excepciones del tercer país, pero hoy día lo que ha pasado, particularmente en la región, ¿no es cierto?, es que llegan personas y piden refugio que incluso tenían residencia definitiva en Perú. Entonces usted en su presentación, cuando nos dicen los principios y que en el fondo la defensa de los derechos humanos, que por cierto que la comparto, pero yo le preguntaría entonces, ¿usted cree que en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, que creo que son todos los países que hay que pasar antes de llegar a Chile desde Venezuela, violan los derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que son países democráticos. Ahora, otra cosa es que esas personas que salieron arrancando de Venezuela, que llegaron a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y estuvieron ahí 1 o 2 años, y hoy eligen venir a Chile, ok, es su derecho, pero esa persona debe ingresar respetando la ley migratoria, no pidiendo refugio. Y eso es lo que uno tiene que aclarar, que no hay un abuso de la ley migratoria, porque finalmente, si efectivamente no son cientos de miles de casos, pero esta cosa sigue, o sea, en Tarapacá no hay un día que no ingresen de 60 migrantes hacia arriba, han llegado hasta 500 diarios. Entonces, siempre como país reaccionamos tarde. Y eso no es culpa de este gobierno heredó esta crisis. Lo que pasa es que personas como el propio director actual antes ayudaba para el otro lado, pero es verdad, y súper respetable, ¿no es cierto?, porque todos tienen el derecho a ejercer libremente su profesión, pero el gobierno tiene que tener normas claras. Eso no significa pasar a llevar el debido proceso, ¿no es cierto?, porque yo te puedo decir muchos recursos que tú no nombraste en esto y que claro que este proyecto no está porque están establecidos en la Constitución, el recurso al paro, el recurso de, no sé, de protección, etcétera, que también es igualdad, lo pueden ejercer cualquier persona. Tampoco uno está pidiendo que no haya atenciones en educación, en salud, porque humanitariamente hay que hacerlo, pero con reglas claras. Y esas personas que hoy día, porque ya hace 2 o 3 años que salieron de su país, quieren venirse a Chile, que entren por la puerta y no por la ventana, que utilicen la ley migratoria y no la ley de refugio. Y eso es lo que persigue este proyecto, normas claras. Y que también se sancione a quienes abusen. Tenemos condenas contra el Instituto de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Arica por tráfico migrante. O sea, eso es impresentable. Tenemos, la semana pasada, yo no sé si usted lo conoce, el caso de Denis Gallego, funcionaria encargada del refugio de Colchane, detenida por la PDI en prisión preventiva hasta el día de hoy por tráfico o trata de personas. Parece que era tráfico migrante, pero algunos medios dicen trata de personas. O sea, eso es impresentable, pagada con la colaboración de organismos internacionales. Entonces usted me dice, no se puede sancionar a nadie que cometa irregularidades. Por supuesto que no. Eso es contrariar el debido proceso de todas las personas. Lo que uno quiere como representante de la región que vive esta crisis, como el país, porque yo con todo el respeto le digo a los demás senadores, es re fácil hablar de esto, de la comodidad de sus regiones que no viven esto. Que no viven esto. O sea, yo los invito a que duerman una noche en Alto Hospicio. De verdad les digo, vayan a Alto Hospicio. Una comuna pujante, me tocó formarla cuando nació, tuve ese privilegio. Yo me podía pasear por todas las calles porque todo el mundo decía peligroso. Mentira, es gente buena, esforzada. Y hoy día está encerrada. 62 tomas en que la PDI ni el Carabineros entra, aunque ellos niegan que no pueden entrar. Pero para entrar tienen que ir en sendos operativos, no puede ir el plan cuadrante. El alcalde de Alto Hospicio le compró chalecos antibalas y cascos de guerra al personal del consultorio Pedro Pulgar. Entonces, si usted me dice que todo eso es normal y que yo solo tengo que ver el respeto de tratados internacionales que Chile jamás los ha transgredido y estos proyectos tampoco tienen por objetivo transgredirlo en lo absoluto, es tener normas claras,
es así como hay que respetar a quienes piden refugio. Creo también en el no principio de evolución a las personas que verdaderamente requieren refugio. El problema es que no todos lo hacen. Y aquellos migrantes clandestinos tienen que ser expulsados, salvo las excepciones que la propia ley, que hace menos de 2 años o menos de un año aprobamos, sea respetada. Salvo las excepciones de reunificación familiar, en fin. Pero el resto tienen que ser expulsados, si no la autoridad está incumpliendo una ley. Y si usted no lo hace, además, lo único que hace es seguir incentivando a que entre más personas y no que golpeen la puerta, sino que entre por la ventana. A mí me tocó ser intendenta de la región del Tarapacá, 4 años. Todos hablan de 37, 57 y distintos números de permisos no habilitados. Yo recorrí la comuna completa. Y en ese tiempo, a menos que hoy día hayan cerrado algunos, eran 105. Yo recorrí los 105 pasos no habilitados. Conozco Colchane como pocos probablemente. Entonces, hay que tener normas claras y hay que tener también autoridades, ¿no es cierto?, que estén disponibles a cumplirlas, que se tomen las medidas, por cierto, para respetar el derecho humano de todas estas personas. No porque entren en forma clandestina tú no le vas a respetar los derechos humanos, pero también hay que respetar los derechos de las personas que lo están pasando mal en la región. Porque si la autoridad, por último, quiere no expulsar, bueno, tráigalo y repártalo por las otras regiones, pero no puede dejarla en una región chiquitita que tiene 320.000 habitantes y le han llegado 51.000 extranjeros clandestinos con necesidades en una región que además es pobre, que tiene un gran déficit habitacional, que tiene un gran déficit de educación, de vivienda y de salud. Entonces eso colapsa todo, colapsa todo. Eso es lo que buscan estos proyectos. Claridad, normas claras, que cuando se habla de igualdad y de respeto de derechos, se hable para todos, no solamente para el respeto a los derechos de los migrantes, sino que también para los connacionales. O sea, ¿cómo usted le explica a la gente en una región que hay 1.500 niños que no tienen jardín en la Junji ni en, ¿cómo se llama la otra de los jardines? Se me olvidó. Integra, 1.500 faltan vacantes y que cuando una vacante se produce, se prefiere, porque hay un instructivo en la Junji, a un niño migrante clandestino por sobre un derecho vulnerable. Un niño chileno vulnerado en sus derechos. Tampoco eso es culpa de este gobierno porque esto venía de antes. El gobierno pasado, cuando yo años tras años rechazaba el presupuesto Junji, nadie entendía en la sala por qué yo rechazaba el proyecto Junji, que era como, no sé, un derecho a pataleo. Lo cambiaron y lo pusieron ahora en igualdad. Pero son temas de sensibilidad. Ayer mostraban en la televisión las colas en el hospital de Iquique. Iquique tiene un solo hospital. Vaya nomás. Ha aumentado la demanda en el hospital. Las horas para atender una urgencia hoy día están entre 6 y 7 horas, lo que la ley dice que hay que atender o en forma inmediata o cuando son pacientes C2 en media hora. Entonces, no se busca aquí transgredir los derechos de nadie. Se busca tener claridad y que efectivamente, porque la región de Tarapacá no es en lo absoluto xenófoba. Al contrario, yo me enojo cuando la califican de esa manera. Hay, como decía el senador Proens, de repente rabia, pero ¿sabe que la rabia tampoco muchas veces es contra los propios migrantes, es contra las autoridades del gobierno pasado, el anterior, porque siente que no hacen nada y que todo el mundo lo único que quiere es ayudar a los migrantes y no a ellos que son tanto o más vulnerables. Eso es lo que pasa. Eso es lo que persigue esta ley. Y vuelvo a decir, en materia de refugio, que es lo que a usted le preocupa, ¿no es cierto?, como ACNUR, lo que aquí se pretende es lo que existe en Europa. O sea, no es algo que se nos haya ocurrido y que sea arbitrario y que no quiera respetar los derechos de nadie, sino que efectivamente una persona que ya hace 2, 3 años, no sé, o 1, salió del país donde corría peligro su vida, su integridad o era perseguido, 2 años después en que ya tiene una situación estable en otro país, no puede buscar un tercer país y decir refugio. Si quiere irse del país, bien, pero ahí le corresponde la ley migratoria, no la ley de refugio. Y eso es lo que queremos aclarar y que hemos venido conversando. Y que las situaciones graves como las que han pasado en la frontera de Colchane no pueden seguir sucediendo. Eso.
Le ofrezco la palabra, ojalá lo más breve posible, porque tenemos que... Muchísimas gracias, presidente. Perdón. Sí. Y a don Luis, prefecto, no nos dijo, o sea, entendemos su posición de que nadie quisiera retener a una persona por más tiempo y ojalá pudieran ser en 24 horas, pero en los problemas que usted establecía, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿7 es mucho? ¿Es hasta 7? ¿Es establecer plazos diferenciados dependiendo del país donde haya que efectuar la expulsión administrativa? Eso me gustaría saber. Hasta luego. Buenas tardes, diputada. Soy el comisario Leonardo Alegría. El señor Silva tuvo que salir una urgencia, pero yo estoy anotado junto con él en la sesión. Sí. Soy el encargado jurídico del área de migraciones de la PDI. Efectivamente, como dijo el señor Silva, hay que distinguir los procedimientos. Nuestro fundamento es que sea el menor tiempo posible y que la persona pueda salir, porque además de lo que conlleva tener una persona privada de libertad, tiene gastos también para la institución de personal, mantenerlo por más tiempo, alimentación. Entonces, lo ideal es el menor tiempo posible, pero la logística hoy día en la expulsión administrativa es bastante compleja, como él se refirió, que va desde la compra de un pasaje hasta el permiso del país donde se dirige, la designación de los funcionarios escolta, la identificación de la persona, y eso es bien importante recalcar, que hay mucha gente que hoy día no cuenta con la correcta identificación y la documentación. Hoy día nosotros tenemos que acudir a los consulados para que se ¿Qué es lo que nos decía don Luis? Si un poco queremos saber los plazos. Es que para dar un plazo, si gusta, podríamos hacer llegar un análisis para dar un plazo más concreto, una respuesta que puede ser muy arbitraria de mi parte. Exacto. Pero entre 5 días aproximadamente, para ciertos casos, 5 o 7 días sería un plazo adecuado. Quiero remontarme que hasta el año 2013 las detenciones no tenían plazo de los expulsados, y eso sí traía una vulneración de derechos, pero en ciertos casos bien justificados sería importante contar con un aumento de plazo para poder materializar la expulsión. Eso le queremos encargar, si nos pudiera hacer una propuesta, porque a lo mejor también pudiera ser diferenciado dependiendo el país y la vía por la que hay que expulsar, ¿no es cierto? Si usted tiene que expulsar administrativamente desde Iquique a alguien a Colchane, no necesita más de 24 horas, incluso menos. Si tiene que hacerlo de Arica por Chacayuta, es lo mismo. Distinto es, no sé, si de Iquique tuvieras que expulsar administrativamente a alguien a China o a otro lugar donde necesita los recursos y que ya requiere pasaje aéreo, no solamente para la persona que se expulsa, sino para los escoltas de la PDI. Entonces, si nos pudieran hacer una propuesta y mandar a la comisión, se lo agradecería. Por supuesto, vamos a hacer la distinción de los casos más comunes y un distingo entre los plazos aproximados. Muchas gracias. Rebeca, ahora sí le damos. Muchísimas gracias, presidenta, y muchas gracias a todos los honorables senadores por sus intervenciones. No abordaré todos los puntos por una cuestión de... Por supuesto, y también tenemos unas carpetas con información complementaria para compartir con ustedes. Si me permiten, empezaría abordando el último punto que justamente la presidenta indicaba con respecto al primer país de asilo y lo que eso conlleva. Primeramente, lamento si no me he expresado de manera correcta. Nuestra posición no es que Chile debe recibir y permitir el ingreso, permitir la estadía en su territorio de manera permanente a todas las personas que lleguen a él. Como mencionábamos, nosotros estamos muy enfocados en las personas que requieren protección internacional en esta intervención particularmente, es decir, las personas que pudieran ser refugiadas o que necesiten protección de un tercer Estado. Frente a cómo se aborda este tipo de solicitudes, y solamente por poner en base a los estándares internacionales que están establecidos, un caso concreto, una persona venezolana que ha residido en Colombia, que ha tenido acceso, ha sido reconocida como refugiada en Colombia y que después de un tiempo ha llegado a Chile. Voy a poner como varios ejemplos de cómo podría abordarse esta situación. Chile tendría la obligación de recibir a la persona. Si quiere solicitar protección internacional, pudiera hacerlo.
a la hora de hacerse la determinación, se establecerá si otro Estado le ha dado protección y por qué, cuáles son los motivos que ha salido de ese Estado. Si se determina que la persona tenía acceso a una protección efectiva, incluyendo acceso a opciones de trabajo, una integración, y existe un acuerdo entre Colombia y Chile, la persona pudiera ser devuelta a Chile y no ser aceptada o admitida a Colombia y no ser aceptada en el caso chileno. Nosotros no, porque la diferencia entre refugio y reasentamiento sería, por ejemplo, en el caso de una persona que está en Colombia y de Colombia viene a Chile, pero ya desde Colombia llega a Chile con el visto bueno de las autoridades. Es decir, las autoridades han establecido que esa persona, por un espíritu de compartir la responsabilidad, Chile va a aceptar a un número de personas refugiadas en Colombia, en el país suyo, y establece un programa para ello y llega al país en calidad de refugiada. Entonces, los ejemplos que hemos tenido en la región, personas palestinas, sirias, que se encontraban en un tercer país, el Líbano, por ejemplo, y desde el Líbano son reasentadas hasta aquí. Ya tenían la protección en otro país, pero Chile voluntariamente, pensando que el Líbano está sobresaturado en términos de refugiados, asume parte de esa responsabilidad y trae a otras personas. En este caso, que yo les mencionaba, la persona tiene protección en Colombia, Chile puede decir, usted ya tiene una protección efectiva allí, nosotros no tenemos por qué dársela, usted regresa a Colombia y tendrían que ver con el Estado de Colombia su readmisión a ese territorio. Pudiera ser otra situación, esa misma persona es reconocido como refugiado en Colombia, pero en Colombia, teniendo en cuenta que hay un conflicto todavía en el país, sufre una segunda persecución o una persecución por el mismo grupo armado que le estaba persiguiendo en su país de origen. Por lo tanto, esa persona no tiene acceso a una protección efectiva en Colombia y Chile podría dársela. O podemos hablar de otro caso donde la persona, por cambiar de país, esté en Perú tenga acceso a una residencia definitiva, ni siquiera temporal, y decide venir a Chile. Si no hay elementos que establezcan que la persona necesitaba protección internacional y ya tiene una residencia definitiva en Perú y existe un acuerdo, porque esto es muy importante, Perú nos puede decir, bueno, muchas gracias, pero esta persona ahora está con ustedes, yo no tengo obligación de readmitirla. Tienen que existir acuerdos de readmisión entre los Estados para que esto pueda ser efectivo. Pero con estos ejemplos les quiero decir, Chile no tiene la obligación de recibir a todo el mundo en su territorio, pero sí tiene la obligación de hacer un análisis de cada uno de los casos de manera individualizada y determinar si la persona debe tener acceso a la protección en Chile o ya la goza en otro país y puede ser devuelto a ese otro país o buscar otras alternativas, ¿verdad? Entonces, solamente clarificar esa parte que sí me parece muy importante. Y justamente lo que nos preocupa de la propuesta legislativa es que se hace una aplicación amplia para todos, indicando que si la persona pudo haber tenido acceso, y es un poco más delicado que eso y requiere ir, como digo, al caso individualizado. Usted mencionaba el acuerdo que existe en la Unión Europea, pero en la Unión Europea existe un acuerdo de movilidad, el acuerdo Schengen entre todos los países, y existe una directiva europea que se llama Dublín, en el cual se están enmarcados este tipo de decisiones. Si en el caso de la región sudamericana existiera una directiva similar, con las garantías que se establecen al respecto, nosotros no estaríamos cuestionando esta propuesta. Pero también nos preocupa incluso cómo se puede implementar de manera práctica cuando no existen estos acuerdos, ¿verdad? Al final es una propuesta que va a ser difícil implementarse, aparte de que consideramos que no cumple, como mencionaba en mi intervención, con las garantías de debido proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos establece. Obviamente nosotros reconocemos, yo me pongo en los zapatos de los ciudadanos y las ciudadanas de Tarapacá, los iquiqueños, las personas de Alto Hospicio, y no solamente de ellos, de Arica y de muchos otros países, lugares de la región. Si de repente para acceder a un servicio médico en el que antes tardaba una semana en que me atendieran, ahora tengo que esperar
3 meses, si no puedo registrar a mis hijos en la escuela, si no puedo tantas cosas por la llegada de personas y lo que esto ha implicado, yo sería seguramente la primera en decir, bueno, Estado, hagan algo, gobierno, haga. Y creo que es una preocupación absolutamente legítima y entiendo y comparto la obligación que ustedes tienen como honorables senadoras y senadores de estas regiones de transmitir e intentar atender las necesidades tan legítimas de las poblaciones. De la población que además nosotros reconocemos ha sido sumamente generosa y creo que justamente iniciaba mi intervención recalcando la generosidad del pueblo chileno con las personas refugiadas. Sin embargo, como mencionábamos, esto no puede hacerse en detrimento de las garantías que Chile ya ha cedido, que ya existen, sino más bien buscar de qué manera se pueden hacer. Nosotros somos los primeros que estamos absolutamente comprometidos y que buscamos que las personas, como usted bien decía, Presidenta, puedan ingresar por la puerta y no puedan hacerlo y no lo hagan por la ventana, ¿verdad? Y ahí también señalar una circunstancia muy particular que hemos visto en los últimos años, y es que, sobre todo debido a la pandemia, las fronteras han estado cerradas. Entonces, las personas, lo que antes era, y lo conversábamos con la honorable presidenta en su momento, las personas antes ingresaban principalmente de manera regular y la irregularidad era la excepción. Lo que ha pasado en los últimos años es que la irregularidad se ha convertido en la norma y la regularidad en la excepción. La idea sería no limitar las garantías, los derechos, sino buscar cómo invertir nuevamente esos flujos y facilitar que las personas puedan ingresar de manera regular a los territorios, teniendo en cuenta las necesidades laborales, de reunificaciones familiares y demás, y tal vez incluso considerando particularmente las limitantes de Venezuela, el que lo puedan hacer con algunas medidas más flexibles en cuanto a acceso a documentación, porque sabemos que el reto de la documentación de la población venezolana es una realidad y si no, vamos a seguir teniendo esta irregularidad. Y para ello, y no voy a entrar del tema migratorio en general, porque no es el ámbito que nos compete en esta mañana, por lo menos a nosotros desde ACNUR, sino hablando desde la protección como refugiados. Nosotros no queremos que las personas ingresen como refugiados y lleguen hasta Santiago a hacer su solicitud. Lo ideal es que lo puedan hacer en la propia frontera, ante las autoridades competentes que el Estado determine, si es el ejército, si es la policía, si es carabineros, si es migraciones, puede ser cualquier autoridad ante la cual la persona lo pueda hacer y idealmente que existan unos procedimientos simplificados, acelerados, de manera que las solicitudes que sean manifiestamente infundadas puedan procesarse rapidito y se puedan tomar por parte del Estado las medidas que se necesiten tomar, incluyendo la devolución de esas personas. Nadie se opone a ello. Lo que pedimos es que se hagan con las garantías de debido proceso que requieren y salvaguardando el respeto a la debida protección internacional. Y para ello, y nuevamente agradeciendo también el legítimo interés que existe de proteger la institución del asilo, lo ideal sería es que existan varias medidas y que el asilo no sea la única puerta de ingreso al país, porque entonces sí vamos a encontrar más casos que pueden llegar a acceder en ese sentido, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de la región justamente de cómo se han podido diversificar las vías de ingreso regular, minimizando de esa manera las vías de ingreso irregular sin tener que acudir a propuestas que pueden contravenir los principios que ya están establecidos. Y nuevamente concluyo agradeciéndoles muchísimo por su tiempo, por su disponibilidad y poniéndonos a su disposición para buscar a lo mejor un articulado más pertinente con respecto a la intención que hay detrás de estas propuestas que consideramos muy pertinentes y legítimas, pero salvaguardando los principios y garantías que están establecidos. Muchísimas gracias, Presidenta. Gracias a usted, Rebeca, gracias a los señores senadores, director, Álvaro Elolio también que nos acompañaba, al señor de la PDI por haber estado compartiendo en esta comisión hoy día, analizando este proyecto.
Y director, como le dije, a ver si la próxima semana ya nos podría hacer llegar alguna de las indicaciones para que comenzáramos a trabajarla. De acuerdo, senadora. Vamos a conversarla ahí con los equipos de la ministra y de su secretario. Vamos a enviar. Súper, contamos con usted entonces, lo mismo que con Jesuitas Migrantes, eran que nos acompañaban acá, y con Álvaro Belolio del Observatorio de Migraciones. Habiendo dado, Rebeca, muchas gracias, al señor de la PDI también, esperamos su información. Habiendo dado término a la materia para la cual fue citada esta comisión, se levanta. Tenemos sesión, chicos, así que...